Buenas tardes, mi nombre es Aitami Morales y vengo de la Universidad Autónoma. Voy a presentarles la evaluación una evaluación que hemos realizado en el grupo acerca de tecnologías de reconocimiento biométrico aplicadas a un entorno educativo web. En concreto, en este trabajo vamos a presentar tecnologías de reconocimiento biométrico basadas en la dinámica de tecleo, la forma en la que los alumnos teclean diferentes respuestas a formularios que les plantea el curso. La presentación se divide en 3 grandes bloques, bueno, o pequeñitos por el tiempo que nos dan. Una introducción donde hablaré de las motivaciones, una segunda parte un poco más técnica hablando de cómo funcionan estas tecnologías o cómo se implementan estas tecnologías en estos entornos, y un caso de estudio con datos reales de alumnos y sistemas reales del estado del arte. Poniéndonos en contexto, los MOOCs han supuesto una revolución, son cursos de naturaleza abierta y en gran medida, bueno, masiva, obviamente, y gratuita en gran medida. Estas características que los hacen muy atractivos, por un lado, son también una problemática. Una problemática de estos cursos es, por ejemplo, cómo certificar que un alumno es quien dice ser y el que ha pasado el curso. Esto tiene connotaciones legales, como dar un certificado si no tenemos esa información, y dos, prácticas. Una empresa se puede fiar de este tipo de cursos. Esto ha abierto un nicho de mercado muy grande, sobre todo los americanos, que van un poco por delante, y han empezado a implantar este tipo de tecnologías para ganar un poco ese mercado, sobre todo empresarial, que veían que la gente sí se metía para aprender, pero no desde un punto de vista de después utilizarlo en la empresa. Coursera es un ejemplo de ello, que lleva implementándolo desde hace ya 2 años, junto con reconocimiento facial. A la hora de implantar estas tecnologías hay que tener una serie de aspectos en cuenta. Uno es la seguridad, no son tecnologías infalibles. Veremos en el caso de estudio, pero las tecnologías basadas en dinámica de teclado pues muestran tasas de en torno al 90% de acierto. Eso quiere decir que se equivocan. 2, la usabilidad. De nada nos vale una tecnología muy potente, muy segura y muy buena si la experiencia de uso no es la correcta. Va a acabar en la basura porque el usuario va a rechazarla. Y tercero, y no menos importante, la legalidad. Estamos hablando de información muy privada o asociada a datos muy privados, tanto por parte de la información del alumno, sus notas, etcétera, como la información biométrica. Es una información que está protegida por leyes europeas y nacionales. Aún así hay protocolos que manejan este tipo de aspectos. Si hablamos de cómo implantar este tipo de tecnologías en un entorno web, hay diferentes formas. Aquí presento una forma muy esquemática para entenderlo. Tenemos un terminal de estudiante donde el estudiante responde a una serie de cuestionarios, ¿no? Una serie de preguntas. De esa interacción con el ordenador extraemos una serie de características que individualizan a cada uno de esos estudiantes. Ya tenemos información que nos individualiza como persona. Esas características son enviadas a un servidor de autenticación, que es el que realiza en remoto la verificación de la identidad, comparando nuestras características con unas plantillas que tiene almacenadas de una primera fase de entrenamiento, como puede ser, por ejemplo, el primer examen del semestre. Ese servidor manda la respuesta, que va a parar a una plataforma educativa que es la que toma decisiones. En un caso puede ser pedir una segunda validación porque no se fía bien de nosotros, en otro caso puede echarnos del sistema y pedirnos una autenticación más tradicional, etcétera. Vamos a centrarnos en el servidor de autenticación un poco por entender, aunque es algo técnico, pero sin entrar mucho en detalles, por entender un poco cómo funciona el sistema. Tenemos una adquisición, que en este caso es por teclado, una extracción de características, después por curiosidad solo comentaré qué características son las que se utilizan, que al final están relacionadas con el ritmo de tecleo, y una base de datos. Esto sería el primer acceso al sistema, el primer examen, por ejemplo. Una vez tenemos al usuario en la base de datos, utilizamos los siguientes accesos para validar su identidad. Los primeros 2 módulos son los mismos, adquisición, extracción de características, pero añadimos una comparación. Comparamos la nueva plantilla con la que tenemos almacenada en la base de datos. Si existe una coincidencia, le damos por verificado. Si no, pues actuamos, depende a cómo se lo especifiquemos. Solo sin entrar mucho en detalles, las características son ritmos. Al final son diferencias de tiempo entre 2 eventos, apretar tecla y levantar tecla. En este trabajo nos vamos a centrar en las diferencias de tiempo entre cadenas de caracteres de 2 caracteres, que se llaman dígrafos, o trígrafos para 3 caracteres.
El caso de estudio, lo que presentamos es una base de datos adquirida de 64 estudiantes durante un semestre, son 3 exámenes separados 2 meses. Utilizamos el primer examen para entrenar, para modelar la identidad de cada usuario y los otros 2 para testear. Utilizamos 500 caracteres para entrenamiento, pero para test solo utilizamos 100 caracteres, que viene siendo 2 frases, ¿vale? Dependiendo lo larga que sean. Después lo que vamos a evaluar es el rendimiento de 2 sistemas del estado del arte de comparación de este tipo de características en este entorno, para ver cómo se comporta. Un entorno muy variable y muy dependiente de usuarios. Entonces, la primera gráfica, sin entrar mucho tampoco en explicar los valores, sí tenemos 2 tipos de comparaciones. Tenemos comparaciones genuinas e impostoras. Las genuinas son usuarios que efectivamente son quien dicen ser, y las impostoras son usuarios que intentan suplantar la identidad de otro. Lo ideal sería que estas gráficas no estuvieran solapadas, eso sería que habría una disimilaridad perfecta, pero en este caso se muestra un cierto solape. En esta sí podemos ya ver resultados más que nos dan una idea del error. El ER viene a ser el error, un error promedio que calculamos. Tenemos errores que van del 25% al 9%, es decir, en el 9% de ocasiones equivocamos a un usuario impostor como un genuino o a un genuino como un impostor. Esto nos lleva a decir que tenemos un 91% de acierto, viéndolo desde el lado de vista positivo, lo cual es bastante prometedor. O sea, 9 de cada 10 impostores son identificados. Si tenemos en cuenta que la autenticación se realiza con solo 100 caracteres, pues podemos pensar que hay cierto potencial. Aún así no es la panacea y hay que acompañar estos sistemas de segundas validaciones y de mayor inteligencia en lo que respecta a la decisión. Pero básicamente eso es lo que quería presentarles. Gracias.